y el porcentaje del 40%. 1250, que sería, por ejemplo, por aquí. Tenemos el cobre y el níquel. Vamos a hacer un ejemplo de lo de la regla de la palanca, que es, pues en sí es muy sencillo, pero te lo quiero explicar de una manera que la entiendas y que igual, como te dije, si tienes dudas, todo perfecto. Los diagramas de fase, no sé si recuerdas que te dije que existen unos para el agua, otros para otros componentes, etc. El que vas a ver a continuación, pues es uno que involucra al cobre y al níquel. ¿Por qué regla de la palanca? Porque pues es lo contrario a lo que conoces. Por ejemplo, si tienes una concentración de 40% níquel, el restante a 100 va a ser la concentración de cobre, o sea, 60%. En este caso vamos a empezar con la de 1400. Vamos a empezar con la de 1400. Ya le estoy agarrando práctica al puntero. Nosotros vamos a empezar, nos pide determinar las fases y el porcentaje de las mismas con 40% de níquel y vamos a empezar a 1400. Para esto tenemos el diagrama. Este es un diagrama de cobre con níquel. En algunos casos, como en este, te dice que el porcentaje que tú ves aquí observable es el níquel. Significa que de 0 a 100 es para níquel. Y si quisieras checar el del cobre, sería lo contrario. Sería de 100 a 0. Por eso se le conoce como la regla de palanca. Aquí tenemos estas fases. La parte de arriba en este caso va a ser la líquida y la parte de abajo es sólida. Y la parte de dentro de nuestro diagrama binario es una fase donde coexisten las dos, tanto sólida como líquida. El ejercicio nos pide que nosotros observemos y analicemos las fases que están en un porcentaje de 40% de níquel a una temperatura de 1400 grados centígrados. Es decir, entonces nuestro ejercicio nos dice que analicemos a 1400 y una composición de 40% de níquel. Es decir, vamos a analizar este punto de aquí. Bueno, pues ya tú me entiendes, ¿no? ¿Qué es lo que observamos aquí? Primero que nada observamos que la única fase que existe es la líquida. No hay sólida, no hay nada a esta temperatura y a este porcentaje de níquel. Solo encontramos líquido. Entonces nos podríamos regresar aquí y explicar que determine las fases. Pues la fase sería líquida con un 40% de níquel y un 40% de níquel y un 60% de cobre. Eso es lo que tenemos a 1400 grados centígrados. Para 1250, aquí es donde empieza lo sabroso. Entonces vamos a analizar a 1250 qué es lo que tenemos. De nuevo vemos aquí lo siguiente. 1250. Para esto lo que yo voy a hacer, vamos a usar una regla.
y la vamos a girar hasta los 0 grados. 1250 más o menos, pues es la mitad de aquí. Lo vamos a poner con un color aquí lo vamos a marcar así. Bueno, 1250 se encuentra en este punto de aquí, a la composición que el ejercicio nos pide, pero nos pide también ahora la fase. Como recuerdas, ahora estamos en una zona donde existe una fase tanto líquida como sólida, y aquí es donde viene lo interesante de esta regla de la palanca. Vamos a hacerla grande para que veas. Es decir, que vamos a tener dos puntos. Vamos a tener el punto, que es llamarle A, que sería este punto de aquí, y este de aquí, que le vamos a llamar punto B. ¿Por qué? Nosotros estamos analizando esta región de aquí a esta temperatura, 1250. Es decir, estamos aquí. ¿Existe un porcentaje para líquido y un porcentaje para sólido? Sí. Aún no sabemos cuánto, pero ¿cómo funciona esto? Ok, primero pues vamos a trazar líneas. Te digo que yo aquí me acomodo mucho con la regla. Va a llover bien sabroso. Y pues vamos a regresarla, vamos a ponerle 90 grados. Está 90 aquí. Que ya no me deja, dice. Vamos a poner esta línea. Vamos a trazar aquí este de aquí, aquí. Vamos a mover la regla, vamos a marcarlo en B, que sería pues más o menos por aquí. Entonces ya tenemos nuestras líneas trazadas, no sé si, bueno, supongo que sí se han de alcanzar a observar bien. Entonces, si nosotros nos movemos a una región hacia nuestra izquierda dentro de nuestra misma isoterma, vamos a encontrar la parte líquida, es decir, cuál es el porcentaje ahora que hay en esta parte de la parte líquida y cuál es el porcentaje ahora que hay de níquel en la parte sólida. Aquí podemos leer un valor más o menos 32, si quieres, le vamos a marcar, vamos a ponerle 32. Esto ya lo haces más preciso cuando lo tienes ya con otras, pues en físico. Y pues yo creo que un 48, ¿no? A mí se me hace como que 48. Esos son nuestros porcentajes en níquel que tenemos. Entonces aquí es donde se aplica la regla de la palanca. ¿Por qué? Porque para 40% de níquel a una temperatura de 1250, ¿cuánto va a ser el porcentaje ahora de líquido que vamos a tener? Bajamos, bueno, leemos a nuestra izquierda, bajamos y pues tenemos ahora 32, que fue lo que yo escogí, yo veo un 32. Te digo, es a criterio tuyo. Entonces ahora vamos a tener una composición líquida de 32% y ahora para el sólido nos movemos hasta encontrar la línea sólido, bajamos y tenemos una composición de 48% en la línea del sólido. Sin embargo, pues solo son las composiciones del líquido sólido, pero pues vamos a calcular también la fase, o sea, cuál es el porcentaje de cada una de las fases, si es 40% líquida, si es 60% sólida, pues ahorita. Ahora nosotros tenemos que en la fase líquida, nosotros tenemos una composición de, recuerda, en A, un 32% de níquel, 32% de níquel y el restante, ay, qué fea flecha, y el restante va a ser el cobre. En este caso, pues serían
serían 68. No, disculpa, solo que tocaron, bueno, no tocaron aquí. 68%. Y para la parte sólida, volvemos a leer nuestro diagramita, tenemos un 48% de níquel y un 52% va a ser de cobre. 48% de níquel y el restante, que sería el 52% de cobre. Este es cobre también. Bueno, eso es hasta un punto, pero no sabemos realmente cuál es el porcentaje de la fase líquida. Vamos a poner aquí porcentaje de la líquida y el porcentaje de la parte sólida. Esto sí es muy diferente y aquí es donde ahora sí viene la parte de la regla de la palanca. ¿Qué nos indica esto? Es que vamos a hacer una pequeña operación. ¿Cómo? Ok. Si tú quieres analizar el porcentaje de la parte líquida, digámoslo que es la parte A. Aquí hay algo muy importante. ¿Qué es lo importante? Bueno, que si tú quieres analizar el porcentaje de líquido, tendrías que compararlo con la parte sólida. Y si quieres analizar el porcentaje sólido, tienes que compararlo con la parte líquida. Por eso se le conoce como regla de la palanca, porque es lo contrario a lo que quieres analizar, como una palanca. O sea, si ejerces una fuerza, va a ser proporcional a otra. En este caso, vamos a hacerlo con la parte líquida. Y ahorita lo vamos a hacer con la sólida. Para la parte líquida, ¿qué es lo que nosotros ocupamos? Bueno, va a ser una división. Vamos a analizar desde este punto hasta este punto, ¿cuánto tenemos? En este caso nosotros tenemos que es 48, que es donde hubo nuestro contacto con la parte sólida. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es poner 48 menos la parte que nosotros tocamos aquí o nuestra concentración, que es el 40. Menos 40. Ay, qué feo números acá, pues, pero tú vas a disculpar. 48 menos 40 y abajo va a ir la parte total, o sea, todo lo que estás analizando. Quiero que veas. Es decir, que va desde 48 hasta 32. Nos regresamos acá, que es 48 menos 32. Ok, volviéndolo a repetir. Queremos analizar la parte líquida. Entonces, para analizar la parte líquida, yo me voy a desplazar hacia la parte sólida, que es lo contrario, y voy a analizar hacia abajo en qué número estoy. En este caso, aguas con esta línea. Déjame la borro para que no se confunda. Tenemos 48, que fue este valor de aquí. Y lo voy a restar el valor donde nosotros estamos haciendo el análisis, que es 40. Y por eso tenemos aquí 48 menos 40. Entre la parte total. ¿Por qué la parte total? Pues es donde encuentras el análisis que tú estás haciendo, desde la parte líquida hasta la sólida. Por eso entonces ahora yo me muevo hacia el lado de A también y analizo dónde en 32. Entonces por eso yo tengo 48 menos 32 y todo esto lo vamos a multiplicar por 100. Oh, Dios mío, qué bonitos números hago. Entonces esto pues lo metemos a la calculadora. Tendremos 48 menos 40 entre 48 menos 32 por 100. Tenemos 50. 50% va a ser líquido. Y ahorita vamos a ver la parte sólida, que también tendría que salir 50, porque aquí es donde aplica la regla de la palanca. Lo contrario también es lo que tú observas, pero vamos a analizarlo de todos modos, ¿va? Ahora, para analizar la parte líquida,
la parte sólida nos tenemos que mover a la parte líquida. Es decir, ahora tengo mi valor de 40 menos el valor de acá. Ve, 40. Ay, no, qué feo. Ahora tenemos 40 menos la región que estamos analizando, que sería hasta A, porque vamos a sacar la parte sólida, que sería 32 en nuestro caso. Menos 32. De nuevo el total ya lo tenemos. Recordándolo que fue desde B hasta A, o sea, desde 48 hasta 32. Desde 48 hasta 32 y pues lo vamos a volver a poner aquí para que veas. Menos 32. Entonces metemos esto de nuevo a la calculadora. 48 menos 30. Me equivoqué, espera. Y al resolverlo nos da también 50. Entonces, esto es la regla de la palanca. Para la última fase de 1150 ya va a ser mucho más sencillo de aplicar. ¿Por qué? Porque pues vamos a ver. Vamos a analizar algo. Vamos a usar la regla. Y la vamos a regresar hasta 0 grados. Bueno, nos pide que la analicemos en 1150. 1150, 1100, 1200, la mitad. Más o menos aquí. Y la vamos a marcar ahora con otro color. Uno que no hayamos puesto. Un amarillo. Pues 1250 sería aquí. 1250 y vamos a analizarlo de nuevo en este punto de aquí. Como tú puedes observar entonces, en esta parte la única fase que existe es la fase sólida. Entonces podemos decir que para 1150 la fase es sólida y la composición del porcentaje de níquel o cobre pues va a ser la que tenemos en un inicio, que sería 40% de níquel y el 60% de cobre. Y así es como interactúa la regla de la palanca. De nuevo, pues la parte más complejita es cuando existe o cuando está en medio, ¿no? Pero aquí sí es importante que recuerdes esto, o sea, tú trazas tus líneas en base a la temperatura, a los datos que te estén dando. Recuerda que aquí nosotros manejamos una composición de 40% de níquel, que fue donde trazamos una línea recta, en este caso, y vamos a analizar esta línea en 3 diferentes puntos. Para el punto del medio, volviéndolo a recordar, trazas una línea, fíjate, vas a trazar una línea desde el punto medio, y pues esta línea, vamos a ponerla pues con rojo también. Por esta línea van a pasar tus datos. Entonces, estamos aquí recordando un poquito de que entonces en la parte sólida y líquida van a coexistir dos fases, la líquida y la sólida. ¿Qué es lo que tenemos que checar de nuevo? Pues cuál es la composición del níquel y del cobre en la fase líquida, o sea, en el punto A. Entonces, del centro que tú estás analizando a esta temperatura, te deslizas a la parte líquida que es A, bajas, lees el número, en este caso 32, y ya una vez que leíste el número, pues su contrario va a ser el cobre. O sea, si tenemos 32% de níquel, ahora tenemos 68% de cobre. De nuevo, del centro hacia la parte sólida, lees y tenemos un número 48 en mi caso. Entonces 48% es níquel y el contrario, o sea, sería 52%,
va a ser el cobre. Para determinar el porcentaje de fase, o sea, es decir, cuál es el porcentaje de la fase líquida o sólida, va a depender de ahora sí cómo analices esta parte. Puede ser que no siempre va a ser 50-50. En algunos casos sí va a variar demasiado. Pero aquí sí es el único caso donde para la parte líquida, la que tienes que analizar es la sólida y para la sólida tienes que analizar la líquida. Lo contrario, recordando por ejemplo dónde salían estos valores, la parte líquida. Entonces, si yo quiero analizar la parte líquida, me voy a la parte sólida del centro, que es a nuestra temperatura que nos da el problema, y nuestra composición. Desde el centro me muevo a la parte sólida. Entonces, ahora tengo un valor de 48 y mi composición fue de 40. Entonces agarro el valor más grande, en este caso el 48 menos 40, que es lo que pusimos aquí, ¿recuerdas? Y ahora analizas toda la isoterma, de A hasta B. Es decir, desde 48 hasta 32. Por eso fue 48 menos 32. Y obteníamos un valor multiplicado por 100, 50. El valor de sólido, pues muchas veces te digo, no es necesario que hagas todo esto, simplemente pues lo contrario. Puede ser que aquí te hubiera dado un 40 y pues así, y el del sólido sería 60, o sea. Pero pues aquí lo que hice fue para explicártelo. Como vamos a analizar ahora la parte sólida, pues analizas lo contrario, o sea, la líquida. Te deslizas hacia la parte A y ahora tenemos 32. ¿Qué es lo que hacíamos? Bueno, pues partíamos del número más grande, en este caso 40, menos la parte líquida, que sería 32, entre la total de nuevo. Si en B estuvo en 48, pues A estuvo en 32, pues hacemos esa resta, 48 menos 32, y nos da igual al 50%. En este caso, si tienes una duda más específica, o sea, que aquí se te haya, no sé, que no hayas entendido algo o quieres que te lo explique de otra manera, con gusto dime, ¿va? Pero así funciona la regla de la palanca. Te digo, pues en este caso fue mitad de mitad, fue por pura coincidencia. Pudo haber sido que nos hayan dicho que una composición, por ejemplo, del 55% de níquel, entonces pues aquí pudo haber variado. En sí va a depender de la perspectiva que tú tengas.